Dios les bendiga. Gracias por estar una cita más con nuestro Padre, con nuestro Señor. Vamos a ver hoy qué nos quiere decir. Y miren, el tema de hoy, si ustedes lo pudieron ver en la gráfica, se llama arrepentirse y convertirse, ¿verdad? ¿Por qué lo titulé así? Los que a lo mejor pudieron leer un poquito, vieron que me voy a ir rápido, porque creo que hace 8 días sí me tardé un poquito, pero quiero avanzar lo más posible, porque como es estudio, entonces sí vamos a sacar muchas cosas, y como les decimos, ¿no? Al ser estudio, ustedes pueden interactuar con nosotros. No se preocupen por la cámara, porque la cámara nada más está para mí y para los hermanos que nos van a ver en la transmisión ya de esta prédica. Igual el micrófono nada más está para un servidor. ¿Cuál es el texto base? Vamos a irnos al texto base y seguimos hablando. Dice, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se acuerdan ustedes que siempre les he dicho que cuando nosotros leemos o estudiamos o revisamos la Biblia, nunca nos quedemos con un pasaje? Es más, si ustedes ven a un predicador como yo, que nada más agarra un pasaje, ven que les he dicho, nunca agarren un solo pasaje, porque al agarrar un pasaje es agarrar un texto para sacarlo de contexto y hacer un pretexto, ¿no? Entonces, siempre váyanse hacia atrás y hacia atrás y hacia adelante de ese texto. Cuando ustedes escuchen a alguien que nada más agarre 1 o 2 versículos, eso no está bien. No podemos agarrar la Biblia así. La Biblia tiene su propio contexto. Entonces, en este caso, en Hechos 26:18, ¿qué está pasando? Recuerden ustedes, ¿qué está pasando aquí en Hechos 26:18? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué está sucediendo aquí? Podemos ver la conversión de Pablo. Si nos vamos a Hechos 26:1, que es donde empieza el capítulo, miren lo que dice el título del capítulo: defensa de Pablo ante Agripa. Eso es lo que dice el título. Pero ¿por qué se estaba defendiendo Pablo? Recuerden que era la primera vez que lo habían apresado y se estaba defendiendo del rey Agripa. ¿Sí? Entonces, eso es en el 26:1. Ahí es cuando comienza Pablo a decir su defensa. Miren, y para que lo podamos entender mejor, vamos a ver este video. Vean este video. Nuestro Señor Jesús, la noche en que lo traicionaron, tomó pan y, habiendo dado las gracias, lo partió y... Bienvenido, amigo. Por favor, siéntate con nosotros. Hazme caso. No soy tu amigo. Cogedlos. ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¡No, por favor! ¡Corred, corred! ¡Salgad de aquí! ¡Corred, por favor! ¡Detenedlos! Decid a todos vuestros amigos, a todos los seguidores de Jesús, que yo, Pablo de Tarso, os encontraré. Dios está de mi parte. ¡Vamos, sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No he hecho nada! ¡No! De repente nadie habla de Jesús. No puedo creer que hayan renunciado a él. Dime, ¿dónde están? No lo sé. Lo juro. Damasco. ¿Alguien dijo Damasco?
No sé por qué huyen de mí. Deberían estar agradecidos. Les estoy salvando del veredicto de Dios. ¿Acaso les importa Dios? No. Abandonaron a Dios para seguir a esa escoria analfabeta y sucia. ¡Vamos! ¿Quién eres? Dime quién eres. Soy Jesús, al que persigues. ¡No! ¡No! ¡Jesús está muerto! ¡No! 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 ¡Mis ojos! ¡Estoy ciego! Aquí se están dando cuenta que era Saulo de Tarso. Es decir, era Pablo antes de convertirse. Era Pablo, un Pablo perseguidor de cristianos. Inclusive, si ven ahí el pedacito donde llegó a la casa de Ananías, porque era Ananías, se dan cuenta cómo es que estamos viendo un Pablo en su viejo hombre. Y entonces, en el capítulo 26:1, él se está defendiendo. Si nos vamos un poquito más allá, en el 26:11, Pablo, ahí dice que él muchas veces castigaba en todas las sinagogas y todo esto. Es decir, está hablando de su manera, de su vieja manera de vivir. Es decir, de su viejo hombre. Él era Pablo, ¿verdad? Pero posteriormente en el 18... Y me voy a regresar un poquito antes, les digo que siempre véanse antes. Pero miren, esto es lo que veíamos en el pedacito de película, ¿verdad? Pero le dice Dios si quieres para que veas, mami, aquí, ponte, ¿no? Bueno, le dice Dios en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios ya tenía un plan para Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era el plan para Pablo? Era que primero que él se convirtiera, después que él se arrepintiera. ¿Para qué? Para que él pudiera llegar a los gentiles. Porque recuerden que Pedro llegó a los judíos, pero Pablo llega a los gentiles. Y eso ahorita lo vemos en el 17. Entonces, aquí en el 16 pueden ustedes ver, dice, esto he aparecido a ti. O sea, Dios ya tenía un plan para con Pablo. Ya tenía un ministerio para con Pablo, ¿verdad? Aún aunque Pablo era lo más ruin, lo más vil, lo más despreciado en ese momento. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos una vieja manera. Yo les puedo decir, yo tenía una vieja manera que si ustedes la conocieran, dirían, ¿el pastor? Sí. Esa naturaleza en mi viejo hombre ya no está en mí. A veces tiendo a luchar con ese viejo hombre, porque ese viejo hombre quiere salir. Pero el Espíritu Santo que Dios me ha dado es el que revela y dice, no, yo te escogí para algo. Y así, mis amados hermanos, a nosotros también Dios nos escogió para algo. A cada uno de nosotros dice que nos escogió ¿para qué? Para un ministerio. Dice, te escogí para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Entonces, ¿cuál es el ministerio que le dio a Pablo? Ser apóstol. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? ¿Cuántas misiones hizo Pablo alrededor de todo lo que era, verdad? Yo te preguntaría a ti, hermano, ¿cuál es tu ministerio hoy?
¿Cuál es lo que Dios, en qué Dios nos ha cambiado? ¿Qué Dios ha hecho por nosotros desde el momento en el que nosotros lo conocimos? ¿Y qué hemos hecho? Así como Pablo era perseguidor de los cristianos, hoy nosotros, ¿qué seremos? Somos hijos de Dios. Hace rato lo cantábamos en la alabanza. Somos hijos de Dios redimidos. Pero hoy tenemos un ministerio. Miren lo que dice el 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Es decir, ¿por qué le decía librándote de tu pueblo? Pablo, ¿de qué descendencia era? Era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces, lo está librando del pueblo judío, porque recuerden que Pablo también era fariseo. Pablo se había adoctrinado con uno de los mejores rabinos que había en ese momento. Entonces le dice, te voy a librar de todo ese yugo de la ley para que tú conozcas al verdadero Dios. Y entonces dice, y ahora dice, de los gentiles a quien ahora te envío. Pablo es el apóstol de los gentiles, es el apóstol de nosotros. Y entonces ahora sí, vamos al versículo 18, que es nuestro texto base, donde dice, ahora entienden ahora por qué dice el texto 18, para que abra sus ojos. ¿De quién les está diciendo Jesús? De los gentiles. O sea, tiene que abrir los ojos de los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué podemos ver en este versículo? Yo veo cuatro ramas. Nada más en un solo versículo veo 4 ramas, mis amados hermanos. Miren ustedes, lo que yo veo, ¿verdad? Dice, para que abra sus ojos. Cuando nosotros Dios nos manda a tener un ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los ojos de las personas que no conocen a nuestro Señor. Los no creyentes han sido cegados a la verdad espiritual. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Satanás. Recuerden que hemos visto cómo el enemigo ha mordido a aquellos hermanos. Y a veces, como Eva, pues le compran todo lo que les dice el enemigo. Y entonces, pero cuando tú entras a una vida con Cristo, cuando tú puedes ver lo que de manera espiritual vemos, y por eso hace rato también al cantar, ¿se acuerdan que decíamos? ¿Cómo decíamos? Tú estás aquí, aunque no te puedo ver, aunque mi corazón no te siente, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que está con nosotros. Entonces, nosotros debemos de ir a aquellos a abrir los ojos para que les enseñemos lo que nosotros hemos recibido. Dice la palabra de Dios que de lo mucho que hemos recibido, mucho también tenemos que dar. Entonces, si nosotros hemos recibido esa abertura de ojos, también nosotros debemos de darlo. Segunda parte, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Muchos de los creyentes, hoy aunque sean cristianos, hermanos, aún todavía están en una ceguera espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se los voy a adelantar. Porque muchos de ellos, de nuestros hermanos, que van a una iglesia cristiana, que van cada 8 días a un culto, inclusive adoran y todo esto, ¿saben qué pasa? Nada más se arrepintieron, pero no se convirtieron. Es muy diferente arrepentirse y convertirse. Ahora entienden por qué el título de la prédica o del estudio es, primero entre comillas, arrepentirse y convertirse, pero cuando yo lo pongo ya en título, ya le quito los signos de interrogación y le pongo, es arrepentirse y convertirse. Son las dos partes, porque si nada más hacemos que Dios se arrepienta de mis pecados. No sé si ustedes han escuchado, pero hay muchas campañas religiosas. A veces hay iglesias cristianas que hacen campañas religiosas para predicar el evangelio, montan shows, vienen inclusive predicadores o cantantes para alabar a Dios. Y no sé si han escuchado
esta famosa palabra que dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo como su único Salvador? ¿Quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Es bueno decir eso, pero que la persona que lo va a recibir esté consciente de lo que está haciendo. Porque muchos nada más dicen: sí, yo quiero aceptar. ¿Por qué? Porque inclusive en ese show lo que hacen es que montan todo un show de sentimientos, porque por eso son las canciones que ellos tocan muy, muy emotivas, porque dentro de la misma alabanza va la emotividad. Y entonces obviamente cuando llegan a preguntarle estas preguntas, perdón por la misma, cuando les llegan a preguntar, ellos ya están así como muy, muy, muy sensibles, y entonces sí, yo quiero aceptar, y se tiran y todo eso. No digo que no sea un arrepentimiento genuino, pero hay una diferencia entre nada más me arrepiento en ese momento y me convierto. Ahorita vamos a ver qué es convertirnos, porque nada más muchos de nuestros hermanos nada más se han quedado ahí en me arrepiento y voy cada 8 días a la iglesia, pero ¿sabe qué? Nada más soy arrepentido, no soy convertido. Vamos a ver cuál es la diferencia entre arrepentirse y convertirse, ¿sales? Bueno, seguimos. Entonces debemos de rescatar de las tinieblas a la luz. ¿Qué otra parte dice ese versículo? Dice: por la fe que es en Jesús, el perdón de pecados. El único que nos puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesús, por medio de la fe, por medio de gracia. Pero ¿saben qué ha pasado? Esta gracia, muchos predicadores la han mal utilizado, y ahora es una gracia que le llaman la gracia infinita. Yo le digo la gracia gratuita. Porque sí, es una gracia que no nos ha costado nada a nosotros. A nuestro Señor le costó su vida entera. Pero esa gracia no nos ha costado a nosotros, y muchos de nosotros no hacemos nada por hacer lo que Dios nos dijo. Y dice: no, pero es que es por fe nada más. Sí, pero diría Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces, no es nada más la fe, sino también son las obras. Cuando uno realmente ya se convierte, ya es fe con obras. Entonces, mis amados hermanos, el perdón de pecados solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesús, para que posteriormente nosotros tengamos, en el cuarto paso, en el mismo versículo dice, una herencia entre los santificados, una herencia en la cual nosotros vamos a encontrar el reino de los cielos. Y a través de la cena del Señor, de lo que hoy vamos a recordar, a través de esa cena del Señor, esa herencia, cada día nosotros vamos acercándonos más. Por eso Dios dice: cada vez que tú recuerdes esto, hazlo en memoria mía. En el video, cómo es que Pablo se arrepintió. Pero Pablo, ¿por qué se arrepintió? Porque Dios le llegó mismo, ya Dios lo tenía escogido. Él era perseguidor de cristianos, y él iba a Damasco, iba a buscar más cristianos. Por eso cuando llega a la casa de Ananías, le dice: ¿en dónde estaban los demás? Y le dice: están en Damasco. Porque estaban refugiados, porque Dios les dijo: salgan de Jerusalén. Entonces Pablo iba por ellos. En ese momento Dios aparece. Y Dios en ese momento lo convierte. Pero, ¿qué pasa? Dios le deja un aguijón. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado o así yo lo entiendo, que cuando nosotros, todas las consecuencias que hicimos de nuestros actos pasados, a veces todavía las arrastramos, porque no hemos dejado ese viejo hombre. Porque tenemos que dejar ese viejo hombre para que esas consecuencias de nuestros pecados ya no estén más. Dice Dios: yo arrojé tus pecados al fondo del mar y ya no me acordaré más de ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros sí nos acordamos, y el enemigo es el que siempre nos los recuerda. Entonces, ya no, porque somos nuevas criaturas. Pero ¿saben qué? Muchas veces Dios, a través de esas secuelas, nos hace recordar que estamos en un proceso. En el caso de Pablo le dijo al Señor, le oró varias veces, 3 veces le dijo: Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Bástate mi gracia. Entonces, no se lo quitó,
El aguijón no se lo quitó. ¿Para qué? Dice Pablo, el mismo Pablo lo dice, para que no me ensoberbeciera. Para que yo, en el momento en el que Dios le dio todo el evangelio, porque si ustedes ven, el 80% del Nuevo Testamento se le fue dado a Pablo. 4 viajes misioneros fueron dados a Pablo. Entonces, ¿quién es Pablo? Si era de lo más vil, ahora Pablo es al quien se le dio todo, o la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pero le dijo, bástate mi gracia. ¿No le quitó ese aguijón? Entonces, hermanos, nosotros todavía tenemos algunas secuelas. ¿Y saben por qué? Porque ese es nuestro proceso. Ese es el proceso en el cual nosotros debemos de recordar que habíamos hecho algo, que tenemos algo en nuestro viejo hombre que todavía está ahí, hasta que el proceso en el cual Dios nos está realizando en esta tierra, y cuando Él llegue, nosotros vamos a ser completamente diferentes. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, así lo dice Primera de Corintios, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados, ya no estaremos en este cuerpo, ahora seremos un espíritu igual que Él, ¿verdad? Entonces tendremos, al ya no tener carne, al ya no ser carne, ya no estaremos sujetos a esto que todavía nos sigue atando a esta tierra que es la carne. Tendremos que entender ahora entonces, hermanos, ¿se acuerdan que yo les he dicho que somos cuerpo, alma y espíritu? Entonces, nuestro nuevo ser ya no tiene que estar en el cuerpo. Nuestro nuevo ser tiene que estar más apegado al espíritu. Es una balanza que nosotros, este proceso en el cual Dios nos tiene, es una balanza que Dios nos está haciendo así, miren. Pero, ¿qué tanto tú te estás dejando que el cuerpo te jale? ¿O qué tanto estás dejando que el Espíritu Santo de nuestro Señor te jale a la parte espiritual? Depende de nosotros. Ahora entienden por qué Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia. Porque la gracia se perfecciona en lo que a veces nosotros sufrimos. Entonces, miren, aquí en el 18 Jesús ya le había dicho a Pablo cuál era su ministerio, qué es lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan? 4 cosas: que abras los ojos, que los saques de las tinieblas a la luz, que por medio de la fe se perdonen los pecados, para que ellos entren a una herencia de los cielos. Esas eran las 4 cosas, y si ustedes se fijan, esas 4 cosas son en escala. Es decir, primero, tengo que abrir los ojos para que yo me arrepienta. Segundo, tengo que ir de las tinieblas a la luz, es decir, ya dejar de hacer las cosas del viejo hombre. Tercero, por medio de la fe, perdonar mis pecados, y entonces voy a tener entrada al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo son pasos en escala, son en escalada, verdad? Entonces, ahí en el 18, Jesús, le estaba indicando nada más su ministerio a Pablo. Pero miren lo que dice el 20. Dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, yo les preguntaría, hermanos, ¿dónde está Damasco? Hoy ¿dónde es Damasco? ¿Alguien sabe dónde es Damasco? La capital de Siria. ¿Dónde es Siria? Si ustedes se ven en el mapa, vamos al mapa, es más, vamos al mapa para que ustedes lo vean. Si ustedes ven el mapa, mucho de esos mapas, mucho de esos lugares es donde hoy son los pueblos, hoy en este momento, son los pueblos que le están declarando la guerra a Israel. Damasco es la capital de Siria, está junto al Líbano. Miren, voy al mapa para que ustedes vean dónde está Damasco. Miren, ahí está parte de lo que es Medio Oriente. Voy a agrandarlo. ¿Ustedes ven dónde está Jerusalén? Sí. Esta parte, miren, esta parte es Jerusalén. Judea es la parte antigua, se le podría decir que es la parte sur de Israel, lo que sería las tierras de aquí abajo.
era lo que antiguamente era ¿se acuerdan en Reyes? Cuando se dividen en dos reinos y dicen que unos eran del norte y otros eran del sur, y los del sur eran los de la tribu de Judá. Bueno, pues esta era Judea, la tribu de Judá. Y que recuerdan que esa tribu de Judá desapareció, ya no existe. Ya no existe. Son aquellos, por eso se llaman judíos, aquellos que Dios los dispersó por todo el mundo, aquellos que dio la diáspora. Entonces, y vean desde dónde vienen las cosas, desde cuando se dividen las 12 tribus. Bueno, entonces, vean ustedes aquí arriba está Damasco, ¿verdad? Damasco es la capital de Siria, Beirut la capital del Líbano, y entonces ustedes pueden ver el mapa a dónde lo había mandado Jesús a Pablo. Dice primero a Damasco, luego Jerusalén, y dice, y luego por toda la tierra, dice, de Judea y a los gentiles. Ahora, ¿a dónde fue Pablo? ¿Nada más fue ahí? Porque Dios le encargó a dónde, le dijo primero a Damasco, luego Jerusalén, luego toda la tierra de Judea, dice, y a los gentiles. ¿Pablo a dónde fue? Les digo a dónde fue Pablo. Pablo, ¿cuántos viajes hizo Pablo? ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 4. Aquí no lo tengo. No, creo que no lo tengo. Déjenme buscarlo. No lo tiene. Lo tengo en otro. No, lo tengo en otro programa. Bueno, pero si nosotros vemos los viajes misioneros de Pablo, el primero lo hizo por este lado, el segundo lo hizo por tierras griegas, lo que hoy sería Grecia, el tercero para aquí abajo, por el norte de África, y el cuarto llegó hasta Roma. Ay, no, todavía lo tengo que achicar más chiquito. Pablo llegó hasta Roma. ¿Ven desde dónde? ¿Hasta dónde? Caminando, ¿verdad? En barco, en algunos en barco, en todos. Pero recuerdan ustedes en Romanos, que por cierto, les digo, tengo preparado mucho material. Quiero ver la carta del apóstol Pablo, la carta de Romanos del apóstol Pablo. La vamos a ver en un estudio cronológico. ¿Por qué? Porque la carta de Romanos se podría decir que es el manual para los cristianos. Si nosotros no leemos la carta de Romanos, si nosotros no conocemos de pie a pa la carta de Romanos, no nos podemos decir cristianos. Ahí está el ABC del cristiano. Entonces la vamos a ver, mis amados hermanos. ¿A quién se le fue dada la carta? A Pablo. Pablo fue el que escribió la carta y vean desde dónde. ¿A dónde le dijo Jesús que tenía que ir? Él no se quedó nada más en Damasco, ni en Jerusalén, ni en Judea. Vean hasta dónde fue. Entonces, cuando nuestro Señor nos dice, ve para allá, a veces ni lo hacemos. Y en este caso, Pablo todo lo que hizo. Y no había avión, no había transporte. ¿Por qué lo hizo Pablo así? Porque Pablo había sentido lo que hizo. Pablo perseguía a cristianos, ustedes lo vieron. Y entonces dijo, no, yo tengo que hacer esto por mi Dios. Y es más, el hecho de que él haya ido a Roma es el hecho de que lo hayan encarcelado y por eso también lo asesinaron. Si él no hubiera ido a Roma, hay una carta en Hechos también que dice que si no hubiera ido a Roma, a él no lo hubieran apresado. Pero él en el sentido, en el Espíritu Santo, llega a Roma. Él quería ir a España, pero tampoco llega a España. Pero recuerden, ahora, ¿por qué a nosotros nos llega el Evangelio? A través de los romanos que conquistaron España y que los españoles conquistaron a nuestros pueblos prehispánicos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo llegaron? Que nosotros éramos gentiles. ¿Cómo es que llegó el Evangelio? ¿Y cuál era el ministerio que Jesús le dijo en el versículo 18? Y miren en el 29 dice, ven nada más esas tierras, pero no, él vean hasta dónde se fue. ¿Y para qué? Dice, para que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ok, veamos entonces, volvamos a la Biblia y entonces ahora veamos qué es, ahora me voy al Strong, lo que decía la hermanita Talis, me voy al Strong, miren, ya aparecen ahí los números Strong.
Dice, para que, primero voy a ver, convirtiesen. Es el 1994, ¿sí lo ven? Inclusive ahí ya hasta se los puse. Se llama epistrefo. En griego es epistrefo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué lo mandó Jesús a Pablo? Para que se arrepintiesen y para que se convirtiesen y se arrepintiesen, ¿no? Pero primero vamos a ver, convirtiesen, o sea, regresar, que se conviertan a ¿qué tendríamos que hacer? Volver a regresar al plan de Dios. Al plan de Dios. ¿Cuál era el plan? Acuérdense que en el inicio, en el Génesis, hubo un plan de Dios. El plan de Dios era perfecto. Pero ¿qué pasó? El pecado llegó y por lo cual toda la humanidad pereció. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Ustedes se acuerdan? Lo hemos visto aquí. Por eso les decía yo, es pregunta teológica y pregunta de examen. Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen y semejanza. O sea que nosotros somos muy parecidos a Dios y somos semejantes a Dios. Por eso dice, a imagen y semejanza. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Cuál era el plan de Dios? Que nos enseñoreáramos en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Es decir, nosotros teníamos que poseer la tierra. ¿Y se acuerdan hace 8 días que decía yo? Teníamos que abad y shamar, ministrar y adorar. Ese era nuestro ministerio. ¿Pero qué pasó? Vino el pecado. Y al venir el pecado, entonces pues toda la creación. Por eso ahorita cuando le llega a Pablo para que lleve el ministerio, le dice que se conviertan, es decir, que regresen que regresen a lo que Dios había planeado. Tenemos que regresar, tenemos que convertirnos, mis amados hermanos, tenemos que regresar al plan original de Dios. Somos los primogénitos también. Nosotros, cuando Dios nos arrebate, vamos a ser los primeros que seamos arrebatados. Aceptar es primero convertirse y arrepentirse, es decir, las dos. Primero me convierto, es decir, primero regreso al plan de Dios. Convertir es a regresar al plan de Dios. Primero regreso al plan de Dios y después me arrepiento. ¿Cómo me arrepiento? Regreso al orden de Dios, regreso a lo que Dios quiere cambiar en mi vida. ¿Y cómo me voy a arrepentir? Obedeciendo su palabra. Esa es la única manera. Entonces se dan cuenta que son dos cosas. Primero es la conversión y después el arrepentimiento. Miren lo que dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre, porque eso es un deseo engañoso. Ahora, ¿qué será despojados en el griego? Esas sí no se las puse, pero es apodistemi. Y dice poner lejos, separar, alejar. Entonces, si yo me quiero despojar de mi viejo hombre, ¿qué tengo que hacer? Alejarme. Tengo que separarme de eso que me está haciendo daño. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ser cristiano no es nada fácil, ¿verdad? Yo creo que no es fácil. ¿Por qué? Porque debemos de mirar hacia atrás, pero como algo que nos marca la vida, pero que aprendamos. No regresar atrás y decir, ay, otra vez, Señor, ya estoy mal. No, eso Dios no quiere. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Pero ¿saben qué? A veces nos regresa, les digo, el enemigo regresa con ese viejo hombre. Entonces, ser cristiano no es fácil. Debemos de mirar atrás para que entonces veamos todos los cambios que Dios ha producido en nosotros. ¿Qué hizo Pablo? Miró hacia atrás, sí, pero él agarró y dijo, me voy a arrepentir y me convierto, regreso a lo que Dios quería. Y yo les decía yo hace rato, él por eso iba en contra de los cristianos, porque él se había adoctrinado con un fariseo. Era de descendencia judía y tenía la ciudadanía romana. Imagínense las tres cosas, o los tres que en su momento cuando llegó Jesús, ¿quién fue quien lo crucificó? Los judíos, pero a través del poder romano.
Entonces, las tres cosas que iban en contra de Jesús, las tres cosas las tenía Pablo: romano, judío y fariseo. Entonces, él, a través de eso, él era su viejo hombre. Y dijo, no, eso yo ya no lo quiero. Ya no quiero que eso sea mío. Entonces, ¿saben qué? Yo tengo que convertirme, tengo que ser esa nueva criatura. Eso que Jesús le dijo ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Que le dijo, tienes que ser un nuevo ser. A Nicodemo, tienes que ser un nuevo ser. Eso lo hizo Pablo. Pablo dejó atrás ese viejo hombre, y entonces ahora, por eso, cuando él cambia, él dice, ya no me digan Saulo, ahora soy Pablo. ¿Saben qué significa Pablo en griego? Pequeño. Entonces ahora Pablo es un pequeño, y él dice, yo no puedo ser más que mi Señor. Por eso él se pone el nombre de Pablo. Ahora veamos Hechos 17:30, y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de su viejo hombre, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿cuál es el gran ministerio que nosotros tenemos, mis amados hermanos? Aparte de ir y predicar, ¿cuál es? El que nos arrepintamos. Arrepiéntete, mi amado hermano. Y arrepentirse, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Es metanoia, es volver a Dios, es que sigamos el Evangelio, y el Evangelio es un orden. Ahora yo te pregunto, y te hago la pregunta importante, mi amado hermano: ¿has aceptado a Cristo o te has convertido a Cristo? ¿Qué has hecho? ¿O has hecho las dos? He aceptado a Cristo porque me convertí, porque me arrepentí, y me he convertido a Cristo, porque ahora soy un nuevo ser, porque ahora soy una nueva criatura. Entonces, tengo que aceptar a Cristo, pero también arrepentirme, porque si no, de nada sirve aceptar a Cristo. Por eso les decía yo, esas campañas evangelísticas nada más aceptan a Cristo y ya. Ahí se quedan los hermanos. ¿Quién los discipula? ¿Quién les dice cómo es la vida de un cristiano? Por eso yo les decía yo hace rato, tenemos que estudiar el libro de Romanos, porque es el manual completo del cristiano. ¿Quién les dice eso? Nada más aceptamos a Cristo. Yo me acuerdo cuando a mí me convirtieron, al pastor que me convirtió, pobrecito, le tardé 10 años en que me convirtiera. Pero cuando me convertí, pues ya me convertí, ya, ahí se quedó. Entonces, debe de haber un seguimiento. Cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacer un seguimiento de las personas a las cuales estamos hablando. Por eso eran las cartas de Pablo a todas las iglesias, y todas las cartas que vemos, Corintios, las cartas de Timoteo, las de Éfeso, todas esas cartas era porque no podía ir a todas las iglesias Pablo. Entonces, a través de cartas, él los iba discipulando. Entonces, vámonos miren este caso de Jesús y Zaqueo. Está en Lucas 19, voy a ir del 1 al 10 y ya después vemos el contexto. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, primeramente, Zaqueo era un gentil, porque era un publicano. Un publicano era aquel que cobraba impuestos en la antigua Jerusalén. Entonces, era gentil. Zaqueo era gentil. Publicano aparte, o sea, que cobraba impuestos. Pero aparte era rico. ¿Quién de nosotros
en el sano juicio diría, ahí está, Señor. Yo creo que el Espíritu de Dios, desde que le habló Jesús, Así es, se había posado en él. así es. Fíjense en el 5 lo que dice, o sea, él era chiquito, dicen que era pequeño, entonces quería ver a Jesús, porque había escuchado de él, aunque era publicano. Y en el 5 dice, y Jesús le dice, porque estaba en un árbol y dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al hacer eso, Jesús, yo creo que Zaqueo, así lo entiendo por la lectura, yo creo que Zaqueo se arrepintió completamente, se convirtió en ese momento completamente y le dijo, ahí está, Señor, todo es para ti, todo. Entonces, yo creo que Zaqueo sí se arrepintió, ¿verdad? Él vio su pecado. ¿Cuál era su pecado? Pues que cobraba impuestos, ¿no? Y muchas veces había mucha gente, bueno, cuentan la historia, que mucha de la gente de Jerusalén, pues no tenía para los impuestos, pero ahí era donde los romanos así molían por parte de los impuestos. Y muchas veces la gente era muy pobre en Jerusalén. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesús, ellos querían que los librara, pero de ese yugo de esclavitud, de los impuestos del Imperio Romano. No esperaban el yugo del pecado, porque eso no lo habían entendido los judíos, de que te vengo a salvar, pero de la esclavitud del pecado, lo que les dijo Jesús. Ellos querían que los salvara de la esclavitud física en la cual se estaban oprimiendo por los impuestos. Entonces, Zaqueo era un publicano, imagínense ustedes. Por eso le dice, murmuraban, dice, ¿cómo? Ese es un pecador. ¿Cómo Jesús va a entrar a su casa? Pero Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Yo creo que Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Entonces, por eso es de que le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces descendió a prisa todo, y bueno, ya conocemos lo que dijo en el versículo 8. Entonces, ¿qué sería el arrepentimiento, mis amados hermanos? Muchas veces el arrepentimiento es que estamos en una vida y nos seguimos derecho hacia el pecado. Ahí lo tienen ya en el dibujito, hacia el pecado, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es la metanoia. ¿Y qué era la metanoia? Dice cambio de rumbo. Viene del término griego que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y a la justicia. Eso es arrepentimiento, igual lo que dijo el hermano Arturo. Eso es arrepentirse. Ahora, yo les haría nuevamente la pregunta, mis amados hermanos. ¿Ya se convirtieron? Ustedes ya se convirtieron, porque ya son convertidos. ¿Pero son arrepentidos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos cristianos son convertidos, pero no son arrepentidos? Y van a una iglesia cristiana, porque no se han arrepentido de ese pecado y no han dado la vuelta. Es más, no sé si ustedes sepan, pero muchos hermanos cristianos siguen en el pecado, siguen haciendo pecado. Entonces, arrepentirse es dar una vuelta en 180 grados. Es decir, si el pecado está para allá, yo voy al lado contrario del pecado. Me doy una vuelta en U. Aunque a veces no se pueda, ¿verdad? De acuerdo a las leyes de tránsito. Pero doy una vuelta en U. No hacia el pecado, sino hacia Dios. Hacia un cambio de vida. Hacia el plan de Dios. Por eso yo les decía ahora uno todo lo del estudio. Ahora yo les digo, ¿cuál era el plan de Dios en el Génesis? Que nosotros nos enseñoreáramos. Pero el pecado no lo pudo hacer. No pudo hacerlo por el pecado. Y en Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Que también hace 8 días lo vimos. Nuestro Señor Jehová, ¿qué dijo? Y ahí fue cuando la primera vez se predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Génesis 3:15, ¿se acuerdan o no? Génesis 3:15, se los voy a dar rápido. Miren, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Se acuerdan que eso era lo que nuestro Señor Jesús hizo? En la cruz. En la cruz le dio al diablo en la cabeza. Entonces, desde ahí se estaba predicando el Evangelio de Jesús. Desde ahí se predicaba el rescate que iba a ser nuestro